El Imperio Romano fue el tercer período de la antigua civilización romana. El primer período fue la monarquía y el segundo, la república. Comienzos de Roma. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba Capitolina. La leyenda nos cuenta cómo Rómulo mató a Remo. Cerca de la desembocadura del río Tíber había 7 colinas: los montes Aventino, Celio, Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que fundarían la ciudad y decidieron consultar el vuelo de las aves a la manera etrusca. Rómulo vio 12 buitres volando sobre el Palatino y Remo solo divisó 6 en otra de las colinas. Entonces Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte Palatino y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Remo le desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano lo mató y quedó como el único y primer rey de Roma. Este hecho habría ocurrido en el año 754 a.C. La forma política de Roma fue la monarquía, hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio. Después de la expulsión del monarca, se creó un senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Julio César. Durante la etapa republicana, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales en la península itálica y a adquirir poco a poco varios dominios que debía administrar, como Sicilia, Hispania, Cardeña, entre otros. Así fue como Roma se hizo con el control de la cuenca mediterránea. Los dominios fueron tan extensos que pronto fueron difíciles de controlar a la vez. Así fue como nacieron personajes como el general Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma, sino que también desafió la autoridad del Senado romano y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener crédito político y dominio en la política de la República, tras vencer en la guerra civil que le enfrentó al sector más conservador del Senado. Julio César murió asesinado el 15 de marzo del año 44 a.C. por una conspiración dirigida por Casio y Bruto, senadores romanos, quienes alegaron que César era un tirano. Varios familiares senatoriales pensaban que César amenazaba sus posiciones. La reputación y los poderes de César le hicieron temer que quisiera proclamarse rey, título que los senadores republicanos odiaban sobre cualquier otro. César fue un militar y político cuya dictadura puso fin a la república en Roma. Este conflicto
terminó con la victoria de los partidarios de César en la doble batalla de Filipos y el establecimiento del segundo triunvirato, en el cual Octavio, Marco Antonio y Lépido se repartieron el control de Roma. César Augusto fue el primer emperador del Imperio Romano y se le conoce también con el nombre de Octavio, Octaviano o Augusto. Con él se creó el sistema tributario romano y se inició la red de caminos del imperio y se crearon el ejército y la guardia pretoriana. En Roma podrás encontrar las ruinas del Foro de Augusto junto al Foro de Trajano. Nerón se centró principalmente en la diplomacia y el comercio, construyendo teatros y recintos para competiciones deportivas. Los escritos de la época lo describen como un emperador cruel que llegó a ejecutar a su propia madre. Además de perseguir a los cristianos, en Roma podrás encontrar las ruinas de Domus Aurea, un palacio construido por Nerón tras el incendio de Roma del año 64. Las crónicas dicen que Nerón vio arder Roma sin inmutarse mientras tocaba su lira. Vespasiano. Con él, el Imperio Romano se anexionó a Egipto e intentó reconstruir la ciudad tras una época convulsa, conocida como el Año de los 4 emperadores. Es conocida por sus reformas financieras en el imperio y por el inicio de la construcción del famoso anfiteatro Flavio, el Coliseo. Además, en el foro se encuentran los restos del templo de Vespasiano y Tito. Antonio Pío deificó a su predecesor Adriano y fue emperador en una época de estabilidad del imperio, llegando a ser uno de los pocos emperadores que no salió de Roma durante su reinado. A la muerte de su esposa, le construyó un templo en el Foro Romano que aún se mantiene en pie en la actualidad, el templo de Antonino y Faustina. Además, en Roma podrás encontrar Castel San Angelo, llamado originalmente Mausoleo de Adriano, iniciado por Adriano y terminado por Antonio Pío, y el templo de Adriano, también obra de Antonio Pío. Marco Aurelio, hijo adoptivo de Antonio Pío, fue uno de los emperadores romanos más cultos y representante de la filosofía estoica. Durante su reinado, tuvo que ceder a las invasiones bárbaras en distintos frentes del imperio, firmando la paz con algunos pueblos. En Roma podrás encontrar la columna de Marco Aurelio, que narra sus victorias. Septimio Severo fue el primer emperador de origen norteafricano. A pesar de convertir Roma en una dictadura militar, fue un emperador muy apreciado y mejoró la calidad de vida de los soldados del imperio. En Roma podrás encontrar el arco de Séptimo Severo dentro del foro, junto a la iglesia de los santos Luca y Martina. Constantino gobernó el Imperio Romano de Oriente y fue el primer emperador que se convirtió al cristianismo, adoptando la religión católica como culto oficial de Roma y llegando a financiar la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Fue quien cambió el nombre de Bizancio por Constantinopla y su imagen está representada en uno de los mosaicos del Santa Sofía de Estambul. En Roma podrás encontrar el arco de Constantino junto al Coliseo. Teodosio el Grande,
Unió las dos partes del imperio, occidental y oriental, siendo el último de los emperadores que gobernó el Imperio Romano al completo antes de su separación definitiva. Con sus hijos como emperadores, Arcadio en Oriente y Honorio en Occidente. Con él el Imperio Romano trajo un obelisco egipcio hasta Constantinopla, el obelisco de Teodosio, que se mantiene en la actualidad en el hipódromo de Estambul. Rómulo Augusto fue el último emperador romano, ya que con su abdicación en el año 476 se puso fin al Imperio Romano de Occidente, manteniéndose solo el Imperio Romano de Oriente, llamado también Imperio Bizantino. Tras su abdicación forzosa, el bárbaro Odoacro se proclamó rey de Italia, lo que dio paso de la Edad Antigua a la Edad Media. Curiosidades. Debido a la expansión territorial durante el imperio, los romanos llegaron a representar el 25% de la población mundial. Los zurdos fueron vistos como mala suerte y personas poco confiables. Esta creencia se mantuvo hasta hace poco, cuando los niños debían escribir con la mano derecha. Los romanos eran muy aficionados de la higiene. Las clases acomodadas tenían agua corriente en sus hogares y los pobres tenían manantiales cerca de sus hogares. Asimismo, regularmente iban a los baños públicos. La orina se usaba para diversos fines debido al ácido y otros componentes. Se usaba para blanquear los dientes, lavar la ropa y fabricar monedas.